Quizás fue una separación o una quiebra o la muerte de alguien cercano. La realidad cambió y desde entonces hay algo que no puedes nombrar, pero está ahí. No es solo tristeza ni miedo, es la sensación de que algo se está soltando por dentro. Intentas volver a lo que eras, a lo que sabías, a lo que te daba forma, pero nada encaja. Hay algo que ya no responde y por más que lo intentas, no hay forma de volver atrás. Hoy hablaremos de esas crisis que se suceden dentro de nosotros cuando el mundo alrededor cambia, cuando se nos mueve el piso, cuando la realidad deja de ser la que conocíamos. Solemos ver las crisis con temor, con desagrado, con apatía. Sin embargo, estas situaciones existen en la vida de los seres humanos porque tienen un sentido, tienen un para qué. Y vamos a hablar de ese para qué. Cuando las circunstancias a nuestro alrededor cambian, por la razón que sea, nos obliga a salir de esa zona conocida que hasta ese momento era nuestro lugar de seguridad, era nuestro lugar de habitualidad. Y por esa misma razón es natural que tengamos resistencia a tener que movernos de allí. Quizás lo que nos está indicando la crisis es que hay algo nuevo por descubrir, pero para descubrir eso algo nuevo hay algo en nosotros que tiene que transformarse, que tiene que desatarse, que tiene que deshacerse, que tiene que morir. Y quisiera poner aquí un ejemplo. Es como cuando estamos pasando de la adolescencia a la adultez y debemos hacernos responsables de nuestra propia autonomía. Y nos resistimos, ¿cierto? De alguna manera queremos seguir en el hogar confortable de papá y mamá o de quienes nos hayan criado y que hasta ese momento nos proveían de aquello que necesitábamos para vivir. Y de pronto sentimos la necesidad de crecer, de sacar las alas, de tener nuestros espacios, nuestros lugares, pero a la vez llevamos las costumbres de que alguien nos haga las cosas o nos provea. Entonces seguimos con nuestro pensamiento adolescente, cuidado, contenido, a pesar de que hacemos resistencias y peleamos en la adolescencia, pero tenemos todo, ¿cierto? Y de pronto nos vemos abocados a crecer y a hacernos cargo, a hacernos responsables de nuestra propia vida, de nuestras necesidades, de nuestros recursos, de nuestras amistades. Necesitamos aprender a administrar el tiempo, el dinero, los amigos, el trabajo y cuesta. En muchos casos eso cuesta. Entonces, esa parte de adolescente que trasladamos a esa nueva etapa tiene que acabarse, tiene que disolverse, tiene que fundirse en ese ser adulto. De no hacerlo, lo que va a suceder es que generamos estructuras que se vuelven rígidas dentro de nosotros y por supuesto que no permiten la adaptabilidad que se requiere para el aprendizaje de las nuevas etapas. Y esto es lo que sucede. Allí es donde aparece la crisis, en esa brecha entre lo que somos en este momento y nos da seguridad y entre lo que desconocemos que vamos a hacer, que pueden ser grandes cosas, pero como las desconocemos, hasta nuestro propio cerebro se resiste al cambio. A él no le gustan las transformaciones porque tiene una tarea y es la de predecir las acciones futuras para mantener la vida, para sobrevivir. Esa es la función básica que tiene nuestro cerebro después de todas esas operaciones que hace. Entonces, en este contexto podemos decir que las crisis no son simplemente un hecho contra nosotros y que no nos quiere, Dios no nos quiere, la vida no nos quiere, la pareja que nos echó no nos quiere, la quiebra, los socios no nos quieren. No, está sucediendo eso para que hagas un movimiento dentro de ti para descubrir, para aprender, para crecer y sobre todo para evolucionar. ¿Y qué es lo que muere? ¿Qué es lo que necesita morir dentro de nosotros cuando estamos en esos procesos de crecimiento? Incluso en la psicología y en la filosofía se habla de las crisis de crecimiento. Siempre va a haber algo que nos desestabiliza y siempre va a haber ese movimiento, ese momento caótico que es propio de cuando va a surgir un nuevo orden. Pero lo que tiene que morir allí son esas estructuras de nuestro yo cristalizado, del yo que hemos armado, que llamamos el ego, que no quiere decir que tengamos que matar al ego, destruirlo, no.
es a esas partes de nosotros, de nosotras, que se han quedado apegadas, sin evolución, cristalizadas, y que comienzan a perturbar el proceso de crecimiento del ser humano como ser humano. Y esas perturbaciones se reflejan en el día a día, en los vínculos y en las relaciones inmediatas, o sea que está afectando nuestro ser hija, nuestro ser hermana, nuestro ser mamá, nuestro ser tía, prima, cualquiera que sea el vínculo o pareja. Entonces, cuando estoy hablando de ese proceso evolutivo, llevémoslo a la vida cotidiana. ¿Qué nos está sucediendo en nuestra vida hoy, ahora, que está allí como revolcado y que nos molesta, nos incomoda y nos produce muchísimo temor? Pero allí hay un potencial de crecimiento y de riqueza. Entonces, visto de esa manera, la crisis también abre una puerta de oportunidad para el crecimiento. Y esa es la razón por la cual digo desde el comienzo de este video que la crisis trae también un para qué, tiene un sentido de existir en nuestras vidas. Si no fuese por las crisis pequeñas, medianas o grandes, quizás los seres humanos nos quedaríamos dormidos sobre los laureles y dejaríamos de darle las cosas hermosas y valiosas que tenemos y dejaríamos de reconocer o de conocernos a nosotros en aspectos que, si no es así, no los desarrollamos. Ahora, ¿esta es la única vía? Personalmente creo que no. Personalmente creo que existe la posibilidad de aprender con muchísimo menos dolor y con muchísimo menos cimbronazos en la vida. Sin embargo, la crisis se va a producir. Lo que cambia es el cómo yo me paro ante ella, cómo atravieso esa crisis, cómo atravieso una crisis matrimonial, haciendo una guerra dentro de la casa o sentando bases de comunicación, buscando ayuda, permitiendo ir esclareciendo esos puntos en los que estamos anudados y que no nos está permitiendo crecer. ¿Eso es garantía de que permanezca la pareja? No, no es garantía de que permanezca la pareja, pero sí es garantía de que puedan llegar, dado el caso, a separarse de manera consciente, amorosa y amable. ¿Qué hace que las crisis sean más complejas y más convulsas? Básicamente, nuestra resistencia al cambio. Resistencia que ya les decía viene desde lo mental, desde el cerebro mismo, las funciones biológicas del cerebro, desde nuestros sistemas de creencias de que debo permanecer allí, nuestros propios miedos y dificultad para arriesgarnos a la aventura y al conocimiento. Porque las crisis, aunque tú no seas una persona creyente, aunque seas una persona científica, te van a llevar a cuestionar esos pilares en los que has sustentado tu vida. Precisamente esos pilares tan anquilosados o cristalizados son los que se desestructuran. Para poder crecer se requiere movimiento, se requiere limpieza, se requiere liberación. Si yo me agarro demasiado a esas creencias, a esos hábitos, a mis formas de actuar, muy probablemente lo que voy a hacer es sufrir mucho más en esa transición, en ese camino que tengo que hacer, porque la vida misma me está diciendo hay que cambiar, ¿cierto? Las mismas circunstancias alrededor nos está diciendo esto no puede seguir así, esto no puede seguir de esta manera, hay algo que hay que hacer. Entonces, una buena estrategia para atravesar las crisis, con lo caóticas que son, es permitirnos la observación del entorno y la observación de lo que nos está sucediendo internamente. ¿Cuáles son esos constructos sobre los cuales sigo insistiendo en caminar y en establecer mis bases? Algunas bases van a quedar porque no se trata de destruir todo, pero tienen que quedar aquellas que realmente te van a ayudar a evolucionar, a crecer, a expandir tus alas. El resto, muy probablemente, si no lo haces favoreciendo ese movimiento, va a suceder de todos modos porque no te está dejando ser. Imagínate un pollito en el cascarón, en el huevito, que no quiere dejar el cascarón, que ya no lo puede guardar, no lo puede contener, no lo puede cuidar de la manera adecuada, porque ese pollito tiene que seguir creciendo y ya no va a caber ahí dentro de ese huevo, de esa cáscara, y entonces se queda allí arrinconado, pero la cáscara se va resquebrajando obligatoriamente porque tiene que darle paso a que esa vida pase a otra instancia, a otro momento y pueda seguir, crecer, sacar sus plumitas, comenzar a comer de manera autónoma, ir aprendiendo de la mamá gallina que la tiene al frente. Y esa es la tarea nuestra como seres humanos, estar permanentemente en atención a aquello que ya está dejando de ser funcional dentro de nosotros
y también en el afuera, pero aquí me voy a acotar a mirar hacia adentro y comenzar y propiciar ese movimiento y ese cambio. Entonces, sintetizando, las crisis van a llegar, quieras o no quieras. En esa crisis se va a suceder la muerte de una parte de ese yo personal. Con esa muerte aparece una oportunidad de transformación y crecimiento. No puedes volver atrás, pero sí puedes elegir cómo quieres atravesar esa crisis. Si estás en crisis, esa muerte ya comenzó. ¿Cómo te vas a disponer para ello?